Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de Un café en el espejo. Bueno, en este episodio empezamos tarde, que normalmente es a las 6 de la mañana, pero algunas noches se hace imposible con Inés que pueda empezar a esa hora. Hoy quiero hablarte de una cuestión que me han planteado a través de Instagram. Que tiene que ver con dejar de repetir el pasado mm, el planteamiento que él me hacía era dejar de vivir en el pasado, soltarlo, ¿no? Esta es la cuestión eterna. Esta es la cuestión eterna. O sea, es el núcleo de todo lo que nos pasa como adultos, de todos nuestros patrones de repetición, de todas nuestras angustias. Tiene como núcleo que lo único que hacemos permanentemente es repetir el pasado. Es traer el pasado al presente una y otra vez. No es casualidad que, por ejemplo, en el caso de la astrología, cuando te vas a hacer una carta natal, la carta natal solo habla de la infancia y la adolescencia, no habla de nada más. Cuando le pregunté a la astróloga con la que me lo hice por qué, me dijo, porque luego ya repetir. Así de dramático. Por ejemplo, cuando empecé el máster en terapia transpersonal con Nutri Cueñas, el primer módulo es el mapa emocional, que es donde cuando hay una sesión, o sea, cuando hay unas sesiones, siempre tiene que haber una primera sesión en la que realizamos el mapa emocional de la persona. ¿Quién es esta persona? ¿Por qué? Porque si no, cuando nos tiramos al mar del inconsciente con él, tenemos que tener la referencia de qué hilos, qué cabos le podemos tirar, qué flotadores podemos eh, echar, ¿no? Tenemos que conocer de dónde vienen determinadas cosas. En ese mapa emocional no nos importa nada que vaya más allá de la adolescencia. Si es una cosa muy inmensamente grave, muy traumática, que normalmente suele ser la causa de que vengan a consulta, que vengan a trabajarlo, vale, o sea, tocamos eso. Pero como información detallada, queremos saber cómo fue su infancia, cómo fue su adolescencia, los eventos clave y fundamentalmente cómo eran sus padres, cómo era la relación de los padres y cómo eran los abuelos y la relación de los abuelos. Eso es todo lo que tenemos. Y de ahí sacamos toda la terapia. Toda la información que necesitamos está ahí. ¿Por qué? Porque, como bien me dijo la astróloga, el resto es repetir. El resto es repetir. ¿Qué podríamos decir de este paradigma transpersonal, ¿no? Vienes a este mundo no como un alma sin ningún tipo de impronta, porque cualquiera que haya tenido hijos o haya estado cerca de niños ve que ya desde muy pequeñitos tienen un algo, o sea, sus características, su manera de ser ya se ve, ¿no? O sea, ya puedes intuir cómo va a ser. Pero sí con esa esencia de quien acaba de venir de la fuente, ¿no? O sea, con esa energía tan pura. Y empiezan a pasar cosas en su familia, le empiezan a pasar cosas a él que empiezan a tallar a ese niño, a esa niña, empiezan a marcar ese alma. En algunos casos de manera muy brutal, en otros casos de manera menos brutal. Pero lo que llegó como una esfera de luz enérgica se ha ido convirtiendo en una figura, pues en algunos casos generalmente muy amorfa, ¿no? Con cachos aquí, cachos allá, que están ocultos, que están desmembrados, que ya no tienen esa forma tan armónica muchas veces, y que es lo que podríamos llamar tu plan de formación. Esto es lo que viniste a aprender. Esto es lo que viniste a trabajar.
Y el resto de nuestra vida como adultos es entender todo eso, es trascender todo eso, integrarlo, perdonarlo y hacer que eso nos complete, ¿vale? Si en lugar de ver la vida como este plan de formación en el que el temario se te dio en la infancia-adolescencia, lo ves como, o no lo ves directamente, ¿no? O lo ves como una condena, o lo ves pues de cualquier otra manera menos a vista de pájaro, por decirlo así. Lo puedes ver como una condena, como una cuestión de mala suerte, lo puedes ver como el ser la víctima, ¿no? Y eso sí que te va a llevar a la condena de Sísifo. ¿Cuál es el mito de Sísifo? A Sísifo se le condenó a subir una piedra por una colina todos los días. Y cuando llegaba arriba de la colina con la piedra volvía a rodar hacia abajo. El mito de Sísifo nos habla de eso, de mi yo no quiero hacerme cargo de mi plan de formación. O no sé que tengo un plan de formación del que hacerme cargo. Entonces, nuestro cerebro, en ese plan de formación, y puede sonar muy macabro cuando ese plan de formación ha incluido malos tratos, abusos, negligencias graves, grandes traumas. No es mi intención ni minimizarlo, ni ridiculizarlo, ni muchísimo menos. Es solo una metáfora para poder asirlo, para poder trabajarlo de otra manera. ¿Vale? Como decía, este plan de formación, este temario que se nos ha dado, yo no sé por qué a unos se nos ha dado uno y a otros otro. Desde la perspectiva transpersonal podríamos hablar siempre del plan mayor. De un plan mayor que cuando se mira solamente a una hebra, a un hilo, no se puede entender, pero a vista de pájaro se verá el gran tapiz, ¿no? Podemos hablar de, como dice la cábala, de la rotación de las almas, de que en una vida pasada tuvimos determinadas experiencias, determinados aprendizajes y en esta tenemos el siguiente curso, el siguiente tema, el siguiente temario. Puede ser. Yo no quiero adentrarme en cosas en las que no puedo más que suponer, ¿no? Sin embargo, en el tema de cómo ese plan de formación se integra y se supera, nos podemos o debemos irnos hacia el trabajo de la ley del espejo. ¿Qué es lo que estoy repitiendo en mi vida? ¿Qué emociones se están repitiendo en mi vida? Porque dices, no, pues ya los actos exactos no me han vuelto a pasar, los eventos exactos no me han vuelto a pasar. Esas personas concretas, a esas personas concretas no me las he vuelto a cruzar, pero el formato de relación o el tipo de emoción que me generan o las enfermedades que somatizo siempre se repiten, siempre vuelvo a lo mismo, ¿no? Ahí es donde tenemos la bandera roja que nos levanta la mano y nos dice: es por aquí, tienes que hacer este trabajo. Tienes que hacer este trabajo porque aquí vas a encontrar la resolución a la lección, ¿no? Entonces, esa lección tiene varios pasos, ¿vale? Normalmente. El paso 1 es detectar la grabación emocional o grabaciones emocionales que han insertado en nuestro inconsciente el fichero del peligro, del riesgo a nuestra vida, de la situación que nos dejó marcados, ¿vale? Y trabajarlo dándole a nuestro niño interior la tranquilidad de que nosotros como adultos ya tenemos las herramientas y los nuevos conocimientos y y las capacidades para poder solucionar esto de otra manera. Porque de lo contrario, cada vez que se active la situación,
será el niño, la niña interior quien tomará el mando. Y solo podrás echar mano de los recursos que ese niño o esa niña tuvieran en ese momento. Imagínate cuántos. Imagínate cuántos. Son los más reptilianos. Los más básicos, los que vienen insertados, que son lucha, huida o congelación. ¿Vale? Entonces, el primer paso es desactivar esa grabación, es darle al niño, a la niña, la seguridad y la tranquilidad de que tú tomas el mando, ¿vale? Para que cuando se vuelva a dar una situación similar, tú elijas cómo vas a actuar, en lugar de reaccionar de manera automática, de manera instintiva. Lo siguiente que hay que hacer, también dentro de esa grabación, lo que vamos a hacer es conseguir que al menos en nuestra mente, al menos en nuestra imaginación, porque ya sabemos que el inconsciente no está diferenciando lo que yo me imagino de lo que es real, sino ahí el éxito de las películas de miedo o la pornografía, sin ir más lejos. Conseguir que si ha habido un agravio se dé una rectificación y un perdón, ¿vale? De las personas o figuras que estaban en el momento. Es decir, se tiene que dar un perdón de los otros a nosotros, al menos de manera simbólica, de manera imaginada, y luego, por otro lado, un perdón nuestro, que nosotros seamos capaces de perdonar. Porque si nosotros no llegamos al punto del perdón, siempre estaremos anclados a esa persona, ¿vale? Esa persona siempre será una autoridad en nuestro inconsciente. ¿Por qué es eso? Porque es quien me hizo daño, quien tiene poder sobre mí, quien todavía tiene dominio de mis emociones. Si yo no te perdono, si yo no suelto, siempre vas a tener poder. Entonces, esta integración implica quiero explicarlo de manera concreta. Implica deshacer la grabación emocional, soltar la energía que está encapsulada y que nos hace reaccionar una y otra vez, dándole al niño esta vez la seguridad de que nosotros tenemos las herramientas, tenemos la capacidad para solucionar. Que ese niño, esa niña sienta simbólicamente que el agresor no era consciente de lo que estaba en el grado de conciencia que tenía en ese momento, que no sabía hacerlo mejor, por doloroso que sea lo que ha hecho. Y que nosotros seamos capaces de rectificar y perdonar. Y a veces antes de perdonar ese niño interior tiene que pegarle una patada al agresor, ¿eh? Pues fenomenal, no pasa nada. Pero equilibrar la situación para poder soltarla. Cuando en lugar de ser una grabación emocional única de lo que estamos hablando es de un rasgo, tenemos que ser capaces de devolver ese rasgo de comportamiento, es decir, ¿qué estoy repitiendo de mi pasado? Las enseñanzas de mis padres, o de mis abuelos, o de quien sea, ¿no? Mi madre me decía determinadas cosas. Me decía que salir a la calle era peligroso, que es muy fácil que yo desarrolle una agorafobia. Una agorafobia que probablemente tenga como raíz la culpabilidad por desobedecer a mi madre. Entonces me autocastigo con la ansiedad y el no poder salir a la calle, ¿no? Entonces, tenemos que devolver el rasgo, ¿vale? En algunos casos, insisto, es una grabación emocional, en otros casos es un rasgo. Tenemos que devolver el rasgo y tenemos que poder perdonar
a nuestra madre, a nuestro padre, al que fuera que nos trasladó esto, porque lo hizo desde el nivel de conciencia que tenía, desde la capacidad que tenía para relacionarse con nosotros. Y desde ese perdón, desde esa nueva visión, integrarlo en nuestro corazón y ser capaces de soltarlo. ¿Qué nos ocurre cuando sabemos que hay algo que en nuestro pasado nos ha dado miedo, o sea, nos ha hecho daño, ha sido doloroso y no lo queremos repetir? Esta es la solución, ¿vale? O sea, volver atrás, integrar en el inconsciente el nuevo conocimiento que tenemos y asegurarnos de que en nuestro corazón no hay rencor, no hay resistencia al perdón y hay una compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. Porque si no, seguiremos activando lo mismo, ¿no? No hacemos esto. En lugar de hacer esto, lo que hacemos es sostener dentro el rencor, el miedo, la culpa y tener una actitud de huida fuera. Es decir, de pequeño o de pequeña sufrí maltrato, sufrí bullying en el colegio, ¿no? Entonces, ahora todas mis actitudes son no repetir eso, ¿no? Entonces, si yo estoy siempre huyendo de lo que no quiero, estoy en el mismo camino de lo que no quiero. Recordemos, vas a vibrar en esa misma frecuencia, ¿de acuerdo? Cuando estás en oposición, cuando estás en huida de algo, estás perdiendo toda tu libertad. Estás atado a aquella situación que no quieres repetir. ¿Qué significa esto? Significa que tomas decisiones basadas en lo que no quieres. Y eso significa que lo que resistes persiste. Lo que tú no quieres que ocurra te va a llevar a cómo evito esto. Te va a mantener siempre en el mismo camino, en la misma línea, por decirlo así, en la misma franja, en la misma frecuencia energética de lo que no quiero, ¿vale? Hay debate entre si el inconsciente entiende el no o no lo entiende. Es poco importante, ¿vale? Si lo que hay en mi interior es maltrato, ¿vale? O humillación o abuso, y mi foco está en evitar ese abuso, que no se repita, que no se repita, que no se repita, estoy corriendo delante de él siempre. Vivo en un encierro permanente, en un encierro de toros, ¿no? En el que van los toros corriendo detrás y tú vas delante. Vives en unos Sanfermines permanentes. ¿Y qué tienen los Sanfermines de particular? Que están encasillados. Hay unas verjas a un lado y a otro que no te permiten la creatividad y la libertad de saltar, de hacer lo que ahora gusta tanto llamar como salto cuántico, ¿no? O sea, de cambiar de frecuencia, de saltar a otro paradigma, a otra línea, a otro camino en el que no estés huyendo, en el que no tengas que correr, en el que las decisiones no estén determinadas por lo que no quieres, sino determinadas o indeterminadas, ¿no? Liberadas por la libertad, por la creatividad absoluta de voy a probar aquí o voy a probar allá. ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si dejo de hacer esto? Esa libertad no la tienes cuando vives en la huida. Por eso, lo que nos da la libertad real es sanar el pasado, es integrar las lecciones del pasado para que dejen de tener fuerza en nosotros, para que dejen de empujarnos a correr hacia adelante. Siempre me hacen la misma pregunta, ¿cómo le hablo al inconsciente? Y yo siempre repito lo mismo, trabajando las grabaciones emocionales. ¿Uno mismo puede trabajar las grabaciones emocionales? No. No, porque estás entrando en un momento reactivo, en una emoción
poderosa que te secuestra. Entonces no puedes hacer el papel de juez y de acusado, por decirlo así, ¿no? Por poner un ejemplo. No puedes estar en misa replicando, ¿no? De lo que se trata, y por eso es importante, sobre todo en grabaciones emocionales intensas, que haya una persona con la capacidad de guiarte, de ayudarte y de sostenerte en ese camino de soltar, ¿vale? Luego hay otra cosa que me veo con mucha necesidad de comentar en este episodio, que es que tenemos que, además de hacer esta integración, de soltar esto que tenemos en nuestro interior, esta lección que está marcada a fuego, tenemos que ser capaces también de abrirnos a la posibilidad de que se repita, de abrirnos a la posibilidad de que nuestro mayor miedo se dé. Porque de lo contrario estaremos en la misma situación de la que hablamos antes, ¿no? En ese San Fermín en el que vas siempre corriendo delante de tu miedo, de tu mayor miedo, totalmente encadenado a él, totalmente enclaustrado en esas dos vallas que te van marcando por dónde puedes ir y por dónde no. Entonces, ¿qué significa eso en términos estrictos? A ver, un miedo que no sé de dónde viene, todavía no tengo localizada esa grabación, pero un miedo que yo sé que he tenido siempre es montar una fiesta y que no venga nadie. Entonces, si sabes que organizo talleres de formación, te puedes imaginar cuál es mi gran miedo. Me da pavor que no venga nadie. Me da pavor que venga una persona nada más. Entonces, para que yo pueda ofrecer estos talleres, yo tengo que sentarme conmigo misma con la visión en la que solo hay una persona en ese taller. Y abrazar eso. Y hacer el camino, poner todo mi esfuerzo, poner todas mis ganas, tomar todas las acciones que yo sé que hay que tomar, a sabiendas de que quizá el resultado sea solo una persona en ese taller. Y amarlo. Amar ese resultado. Llegar a ese resultado y decir, puedo ser feliz con una persona en el taller y con 55 personas en el taller. Puedo ser igual de feliz. No me puedo resignar a que haya solo una persona y dar un taller medio amargado y medio flojo. No. Tengo que poder rodear de amor esa situación y decirme a mí misma que yo puedo vibrar igual de alto, tener la misma paz, tener la misma consideración por mí misma, con independencia del número de personas que vengan a mi fiesta, que vengan a mi taller, que vean mis vídeos. Porque estamos hablando de la energía que yo emito. Entonces, es la energía que yo emito de qué quiero, para qué quiero hacer esto, para satisfacer mi autoestima, mi ego. Quiero verme como la gran gurú que tiene 1.000.000 de seguidores. Y si no tengo 1.000.000 de seguidores no lo hago. O quiero ponerme al servicio. Pues estar al servicio es rendirse. Rendirse a que es la vida quien sabe lo que hay que hacer. Quién tiene que recibir el mensaje y cómo. Y abrazar la posibilidad de que el mayor miedo de mi ego se dé. Y ahí soy libre. Ahí soy libre. Porque dejo de tomar decisiones en base al miedo.
Dejo de tomar decisiones en base a mi pesadilla. Me libero de ella porque la he abrazado ya. Porque ya me he entregado a ella. Cuando hablaba de los por qué no estás consiguiendo tus deseos, el mayor deseo que tengas ahora, ¿por qué no lo tienes? Hay un miedo detrás de ese deseo que no consigues. Un miedo o un conjunto de miedos que pesan más que las expectativas que tienes con respecto a ese deseo, ¿vale? Entonces, si hay algunos miedos que simplemente dices, oye, pues esto se puede evitar, se puede prevenir, o es muy irracional, o va a pasar igualmente, o lo que sea. Y hay otros miedos que tienes que decir, voy contigo, voy contigo. Para mí el mayor ejemplo es el que tenía que ver hace años con, oye, no consigo tener pareja, ¿no? Y entonces, haciendo este ejercicio de introspección, el que te propongo en el audiocurso de Consigue tus deseos, supera tus miedos y libérate de tus frustraciones, que te dejo el enlace luego abajo en la descripción, ahí es donde yo me di cuenta, haciendo este ejercicio, que es que tenía un verdadero pánico al divorcio. Yo veía el divorcio como un fracaso absoluto. O sea, yo no podía concebirme a mí misma como una persona divorciada. Consecuencia, no permito, no admito las relaciones realmente estables, internas, íntimas, las que te pueden llevar a esa conexión y que te pueden llevar a ese dolor tan inmenso. Entonces tienes que abrazar ese miedo. Ese miedo se puede dar. Tu cuerpo lo sabe, tu inconsciente lo sabe, tú lo sabes. Tú sabes que quedarte embarazada es empezar a pasar miedo desde el día 1. El miedo a perder ese embarazo, el miedo a la muerte súbita del bebé, el miedo a que alguien lo secuestre, el miedo a que le pase algo, el miedo a que enferme. Para abrirte a dar vida tienes que abrirte a la muerte. Tienes que abrirte a la posibilidad de la muerte. Lo digo y se me corta el aire, se me corta la respiración. O sea, amar es abrirte a ese dolor. Por eso, en cada situación de tu vida, tienes que poder abrirte a su contrario. Tienes que entregar toda tu fuerza, toda tu energía a la posibilidad de que el resultado sea tu contrario, su contrario, ¿no? De que vas buscando amor y te encuentras X años más tarde dolor. De que das vida y te encuentras con una muerte. No te puedo pedir que digas, y además voy a vibrar igual de alto. Cuando estás hablando de un taller en el que vienen pocas personas o muchas personas, pues bueno, pues es una cosa que no, que le afecta a tu ego, que bueno, pues ya está, que puedes entrenarlo mejor o peor, ¿no? Yo lo tengo muy, desde cuando el primer taller que ofrecí, que fue hace unos meses, me tuve que entregar a eso. Me entregué a la posibilidad de que solo viniera una persona, que vinieran 2 personas. Y entonces ahí dije, pues entonces cambiaría el formato de taller y lo haría de otra manera. Y lo haría súper íntimo y lo haría de una manera como mucho más tal. Cambiaría el formato y lo haría amorosamente igual, claro. Es que no es lo mismo que llevar casada 24 años y que tu marido te diga que se va. No puedes vibrar igual. Tienes que respetar en ese momento tu dolor y vivir tu dolor. Es decir, no quiero decir que cuando llegue, si llega el momento de la separación, el momento del divorcio, tú vayas a estar igual que cuando estabais bien, que cuando estabais enamorados, que vas a tener la misma paz interior, no. Vas a tener que transitar el dolor, porque el dolor va a hacer de fragua para ti. El dolor es ese fuego que hace que el hierro
se vuelva maleable, se vuelva flexible. Por eso lo tienes que transitar. Pero lo puedes transitar con esa visión. Puedes dejar que el dolor pase a través de ti. Puedes dejar que te cambie y que te transforme para ser una persona diferente. Para convertirte en la persona que ahora la vida necesita que seas. Y no ese hierro duro, amargado, que intenta que la vida se adapte a quién era él, en lugar de convertirse en la persona que la vida le está llamando a ser ahora. Sé que no es el mensaje que YouTube e Instagram quieren escuchar. De hecho, o sea, sigo contando mensajes que no, que no tienen ninguna popularidad, porque claro, decir que lo que tienes que hacer es abrazar tu miedo, asumir que es posible que no ocurra nunca lo que deseas o que ocurra lo contrario y que aún así tienes que esforzarte, tienes que poner tu energía, tienes que poner tu entrega en ello, es cero popular, es cero popular. Pero yo creo que es la única manera. Y bueno, pues como dice el meme, se tenía que decir y se dijo. Bueno, nos vemos el lunes. Creo que si, que si Inés me deja a las 6 de la mañana, 6 y pico de la mañana, para un nuevo episodio de Un Café en el Espejo. Por favor, mándame un email, si no quieres dejarlo en comentarios, con la situación que más te duele, que más te preocupa, con tu mayor miedo, con el deseo que no consigues, esa cosa que hoy, que a día de hoy te genera inquietud. Cada vez que piensas en ella, ¡pum!, despierta algo en ti. Para ver si a través de la ley del espejo podemos trabajarla y yo puedo profundizar en ella en siguientes episodios. Espero de verdad que esto te sirva y te ayude, que tengas un muy feliz día lleno de paz y de alegría. Hasta el lunes.